Divoxradio.com. Conversaciones de valor. Bien, ya estamos de vuelta para conversar, como les comentaba en esta oportunidad, con Rocío Fonseca. Bienvenida, Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá. Hace frío afuera, así que muy bien. Está heladito y medio nuboso, sí. Oye, muchas gracias por estar acá. Y bueno, siempre partimos conversando con los invitados un poquito de historia de ellos para quienes tal vez todavía no los conocen del todo. Cuéntanos un poquito quién es Rocío Fonseca. ¿Qué tan de atrás? ¿Queréis la historia? Tenemos tiempo, así que lánzate nomás. No, a ver, yo tengo 44 años y me encanta decir mi edad porque vengo de una familia que no tiene rollo con la edad y es de gozar la vida y de la energía que uno tiene independiente de lo que te diga el carnet. Así que no tengo tema con eso y me encanta decirlo. Y también mi familia, yo soy la primera en ir a la universidad, fui al INACAP, estudié ingeniería en biotecnología, estudié en el Carmela Carvajal, liceo público, y mis papás son emprendedores, mi abuela era emprendedora y mi abuelo era un dirigente gremial de un sindicato de ferrocarril en esa época que era muy potente. Entonces siempre me decían, échale para adelante nomás, vamos que se puede. Y mi abuelo siempre me dijo que la plata iba y venía, como mis papás eran emprendedores, de repente les iba bien, de repente les iba mal, de repente había plata, de repente no había plata. Yo sabía cómo le iba a mis papás por si volvíamos o no a vivir con mis abuelos. ¿Cachai? Entonces mi abuelo siempre me decía, ya, la plata es lo mismo, pero lo que nadie te puede quitar es esto en el fondo, el cerebro, la cabeza, y ahí como que me obsesioné con los estudios, pero nunca fui lumbrera, siempre me gustó estudiar harto y leer harto, pero nunca fui muy de buenas notas, prefería pasarlo bien en la sala de clase. Y ¿sabes qué? Cuando salí, bueno, de ingeniería en biotecnología, me gustaba estar en el laboratorio buscando tecnologías para arreglar el planeta, tecnologías limpias. Me fui mucho, muy chica en temas de sostenibilidad, cuando nadie hablaba de sostenibilidad. Y cuando estaba en el laboratorio me di cuenta que más que estar en el laboratorio me gustaba trabajar en equipo, levantar lucas para hacer proyectos, escuchar los problemas de los clientes. Y ahí como que empecé con este tema de desarrollo tecnológico. Trabajaba en la Fundación Chile en su época, éramos 2 o 3 personas trabajando en medio ambiente y terminamos siendo 70. Y ahí entre medio hice un magíster de innovación en la Federico Santa María. Y después sentía que quería seguir creciendo y como que me sentía como que estaba en una olla a presión, como que no podía crecer. Y ahí nos fuimos a estudiar afuera. Yo quedé en el MIT, me fui a estudiar un máster en negocios y mi marido es abogado que trabaja en el mismo tema, también tiene un programa en la radio Divox. Y nos fuimos los dos y fue una experiencia que nos cambió el planeta. Después él se fue a estudiar a Stanford, así que nos movimos a la otra punta de Estados Unidos. Y ahí, el 2013, 14, ya más de 10 años, me metí full en todo lo que era startups, venture capital, metodologías de trabajo, tecnología, innovación corporativa. Y no quería volver a Chile, Ángel, porque encontraba que la cultura chilena, no sé, pues a mí me preguntaban quién eran mis papás, dónde había estudiado, y no había estudiado ni en un colegio, nada, común y corriente, universidad común y corriente. Entonces qué triste como estas como burbujas en donde te ponen, te limitan también tu crecimiento personal. Y de verdad no quería volver a Chile por lo mismo, porque por eso también me había ido en parte. Y, y ahí llega el correo de la comunidad de Stanford en esa época, la universidad donde estaba estudiando mi marido, el mail que dice, oye, se busca director de Startup Chile, y ahí dije, ya, voy a postular. Postulé, y en esa época estaba Inti Núñez de gerente de emprendimiento, a quien le tengo mucho cariño, porque me cambió la vida ese personaje, y, y dije, ya, ¿qué tanto? Postulé, parece que le caí bien, ahí nos conocimos, no nos conocíamos, y volví a Chile, un jueves me acuerdo, me junté con Inti el viernes, y me dice, ya, oye, yo quiero que tú seas la directora. Y yo, bacán, empiezo el lunes. Así que eso me cambió la vida. Startup Chile fue increíble, un despegue impresionante. Y después, cambio de gobierno, yo entré Bachelet 2, después Piñera 2. Dije, ya, habrá que renunciar acá, porque si uno entra con un mano, después tiene que salir con el otro.
puse mi carta de renuncia y el vicepresidente de la época que había llegado, que era Sebastián Sichel, dice, no, 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 usted no se va a ninguna parte, usted se queda acá. Y yo dije, ya 4 años trabajando en el Estado más que suficiente. Y ahí me ofreció la gerencia de innovación o Innova Chile en Corfo y me fui full en el fondo. Entonces, ha sido un camino que si tú me preguntas si lo diseñé para trazarlo en el futuro, para nada, pero ha sido desde la incomodidad, desde buscar cosas distintas, de que me gustaba la tecnología, armar equipos, de escuchar necesidades en el fondo y empezar como a conectar puntos, lo que me ha llevado a estar donde estoy y después que dejé Innova ya ha pasado casi 2 años, eh, hoy día estoy con hartos sombreros, estoy director de empresas, estoy haciendo clases en la UDD, en la Católica, contenta, estoy también haciendo hartas ahí, trabajando con varias empresas como de Pepe Grillo para implementar innovaciones, pero muy específicas y con resultados bien, bien medibles. Así que contenta, pero el camino ha sido súper no planificado, en el fondo. Ha sido más de seguir los instintos e ir moviéndose por las creencias y por lo que uno va viviendo en los momentos más que otra cosa. Oye, Rocío, y preguntarte, iba a hacer un doble clic, ¿cómo es tu llegada a ETM? Previo estuviste, como tú misma comentaste recién, en Startup Chile y también en Corfo, en la gerencia de innovación. ¿Cómo fue ese paso de ese mundo a ETM que tiene su enfoque? Vamos a hablar en el segundo bloque de ello, obviamente. Cuéntanos cómo fue Sí. esa transición. O sea, fue como que, no sé, yo digo, fue amor a primera vista con el asado emprendedor y con Daniel Dacaret. Daniel nos presentó un amigo que teníamos en común, que es Sergio Aravena, que falleció no hace mucho, y Sergio estaba como obsesionado en conectar con el ecosistema y en esa época desde la Corfo, entonces me decía, tú tienes que conocer a este personaje y nos juntamos. Y a mí siempre me han gustado los eventos de conexión, creo que son mágicos, que la gente se reinyecta de energía y veníamos haciendo eventos a lo largo de todo Chile que se llamaban Conecta, de hecho, y Daniel Dacaret venía haciendo el asado emprendedor. Yo también en Startup Chile hice muchos eventos, los Tech Evening, que eran eventos temáticos, etcétera, y nos juntamos y Daniel traía un formato que, claro, que era súper entretenido, pero llegaba hasta cierto tamaño de evento, ¿cierto? Y de repente era como un N determinado, y la Corfo lo que tenía era esta capacidad de amplificar mucho más el mensaje y que nos pusieron a los dos que somos más prendidos y que prendemos con agua, nos pusieron a los dos y nos juntamos y dijimos, ya, oye, hagamos el evento más grande de innovación y emprendimiento en Latinoamérica, si no hay nadie que nos pare, y juntamos pares improbables y desde por lo menos mi lado de la historia de movilidad social con innovación y emprendimiento, su lado de la historia también de ser emprendedor y crecer y hoy día ser un súper empresario, armamos el primer evento que fue en el estadio de la Corfo en esa época, que fue muchísimo más grande de lo que era el asado emprendedor. Y después cambiamos ya full de nombre y le pusimos Emprende tu mente. Obviamente él le puso Emprende tu mente y yo estaba en la Corfo todavía y después cuando salgo de la Corfo me invita a participar del directorio, pero fue una relación que obviamente habíamos trabajado de antes, nos conocíamos y teníamos el mismo propósito, de verdad, de soñar, de conectar, de romper estas burbujas y de abrir caminos donde muchas veces uno piensa que no hay. En el Y, fondo. y ahí te quiero hacer un punto, llevándote atrás en tu pasado por Estados Unidos, comentaste recién, oye, claro, el ecosistema acá en Chile es distinto ya, acá te preguntan mucho de dónde viene uno, quién es, allá no tanto. Entonces, hagamos una comparativa ahora con ese estatus actual de tu rol en ETM versus lo que te tocó vivir en Silicon Valley, por ejemplo. Esa dualidad de ecosistema, el gringo y el chileno. ¿Qué pasa ahí? Ya, el primer mito, voy a hacer la anti-respuesta. Somos iguales, Ángel, en el sentido que tenemos las mismas capacidades técnicas. No somos menos inteligentes cuando uno dice no. De verdad, tú llevas a emprendedores chilenos que están haciéndolos en temas de tecnología y son
pares de los startups gringos, no hay nada que envidiarle ahí. Lo que sí nos falta de repente es creernos el cuento, pensar en grande, salir. La cultura chilena todavía es un poquito chaquetera, te tiran para abajo y te dicen, ella va a ir a Chile, Colombia, Perú, México y no sé qué, ya, sí. Como que todavía nos cuesta eso, bueno, o por lo menos hace 10 años atrás nos costaba mucho más, ni siquiera era como pensado. Eh, y yo creo que lo otro, efectivamente, lo que dices tú, yo cuando estaba en Estados Unidos, a mí nadie me preguntaba quién eran mis papás, a qué colegio iba, o a qué colegio había ido, o por qué había llegado hasta donde estoy. En el fondo, la gente se va conociendo en base a sus resultados, en base a sus propuestas, en base a sus sueños y a los propósitos que te van conectando. Entonces, por lo menos en el mundo de la innovación y el emprendimiento, que fue lo que a mí me tocó vivir allá, hay un tema de que, no sé, yo hacía mis redes por LinkedIn, le escribía a alguien, juntaban un café y de verdad tenía que estar a la hora primero, porque los chilenos son muy puntuales, tenía que estar a la hora y si tú habías pedido la reunión tenía que estar sentado con tu café listo, nada de, oh, llegar justo a la hora, esperando ahí con la mesa reservada. Y lo otro es que los gringos siempre te dan 15 minutos, no tiene por qué ser una hora, pero ya con eso puede ser como mucho más efectivo. Y lo otro es ir directo al grano. Los chilenos todavía somos como cole chanchi, le damos vueltas. O si yo soy muy directa contigo, digo, oye, la Rocío, ¿qué onda? Es como, ¡pah! Así como que, como que a la gente todavía les chocan esas cosas. Como que tenemos que ser más del latino. Y, oye, y el tiempo, y el clima, y tu familia. Y después que habláis como media hora de eso, como que termináis hablando de lo que viniste a conversar. Entonces, yo creo que ahí el ser directo al grano, preciso, conciso, a mí me gusta mucho de la cultura gringa eso. Y creo que nos hace falta un poquito acá y el no preguntar tanto de quién es tu familia y en qué colegio y universidad estudiaste. Oye, Rocío, y ahí, para ir cerrando esta primera parte, en ese sentido, ¿qué elementos crees tú que nos faltan o cuáles son los desafíos del ecosistema chileno actual de emprendimiento, innovación, tecnología, respecto de cómo están otros ecosistemas u otros hubs en el mundo que te ha tocado conocer? ¿Qué nos falta? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué viene para Chile en ese ámbito? Mira, más que comparado con otros ecosistemas, porque cada uno tiene sus fortalezas y debilidades, yo creo que todavía nos falta mucha educación financiera, temas de estrategias de financiamiento, y aquí, claro, podemos hablar de Venture Capital, pero Venture Capital es una arista de cómo tú tienes que armar y hacer crecer tu negocio, y de repente por moda, porque es súper sexy decir, oye, levanté plata con un VC, levantas plata con un VC y a lo mejor ni siquiera la necesitas. Entonces, yo creo que todavía conocer cuál es tu propósito final, cuál es tu gran meta, tu tamaño de la ambición al que quieres llegar y en base a eso construir un plan con indicadores que te permitan acelerar hasta donde tú quieres llegar y de la forma en que tú quieres crecer, nos falta mucho. Yo creo que todavía estamos como medios enceguecidos por la fama, por las fotos, por los reconocimientos, más que por hacer crecer un negocio de manera sostenible. Y lo último, tu visión respecto, ya vamos al segundo bloque a hablar en profundidad de la industria y también cómo estás viendo el ecosistema. Pero eh, si tuvieses que ser parte, por ejemplo, de nuevamente el gobierno y te dijeran, ya, Rocío, tenemos un cheque en blanco. ¿En qué para Pero apuntalar al ¿por qué eres ecosistema? así? En qué lo invertirías? Oye, es que ¿sabéis qué? Acá también me van a odiar con la respuesta. Yo creo que no nos falta plata. Yo creo que nos faltan oportunidades de conectar y de construir. La plata aparece como consecuencia. Eh, Hemos visto, no sé, que de repente hay proyectos que son de, no sé, 10, 100 millones de dólares a 500 años, súper largo, y no sirven de nada en el fondo porque no pusiste a las personas adecuadas o a los equipos adecuados a trabajar por lo que se tenía que trabajar. Entonces al final la plata es como que va a un saco roto. Yo creo que hay que partir al revés, como qué nos falta ya, quiénes son las personas, porque al final del día las instituciones o los sueños los hacen las personas. ¿Quiénes son las personas con las habilidades y las características que nos pueden llevar a lo que necesitamos? Y después decir ya, ¿y ahora cuánta plata necesitamos? ¿Cachai? Como que Mm. siento que siempre la conversa
sobre todo con el Estado, es poner la plata por delante de lo que se quiere hacer, y creo que yo pondría a las personas por delante, ya, ¿cuáles son las personas correctas para llevar los desafíos? Y ahora yo te digo, ya Ángel, ¿qué necesitáis? Ya, esto, listo, vamos, ¿cachai? Pero no poner la plata adelante. Sí. Oye, y en esa línea, ¿qué te parece que ha estado bien en boga en las últimas semanas este proyecto Startup Campus? No, yo ahí sigo en la línea, y yo sabía que iba a ir para allá, yo sigo la línea que te estoy diciendo. Yo creo que yo he participado de proyectos de infraestructura que, no sé, por ejemplo, hace 20 años atrás hicimos el Centro Tecnológico Ambiental de Atacama, con los arquitectos que hicieron el edificio Tánica. Fue un edificio increíble, de verdad se hizo, pero después por cosas políticas hoy día lo ocupan para los abuelitos allá, y bien, pero no se logró el propósito que se buscaba. Entonces yo creo que en, en diseño todo se ve hermoso. El tema es cómo lo implementamos y cómo lo ejecutamos. Y aquí vuelvo a lo mismo. No hay buenas o malas ideas, y siempre lo decimos en el mundo del emprendimiento, es la ejecución la que te va a mostrar esto. Entonces, yo más que juzgar hoy día si es bueno o malo, yo soy más crítica de decir, ya, ¿quién va a ser el equipo liderando esto que hoy día lo están armando? ¿Cierto? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los propósitos? Y ir haciendo monitoreo de los resultados. Y si resulta, lo encuentro increíble. Y si no resulta, vamos a tener que aprender de nuevo. Pero yo creo que todo pasa por las personas, Ángel. Totalmente. ¿A quiénes pones a cargo? Talento. Oye, te quiero invitar a una breve pausa para que al regreso entremos de lleno a hablar de TM, de la industria, y una recomendación que por ahí nos va a hacer de un librito. Así que te invito a un par de minutos. Vamos. Volvemos. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.